Muy buenas noches, me da mucho gusto estar con ustedes. Es un gran gusto poder saludarlos y saludar al autor Fernando Viveros, autor de Seguiremos siendo nosotros, el libro que vamos a presentar esta noche, y a todos los organizadores y al público, o los públicos que nos acompañan en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Es un placer estar con ustedes. Fernando, muy buenas noches. Muchas gracias, Pilar. Te agradezco tu presentación, que me acompañes en esta presentación de mi novela y seguiremos siendo nosotros aquí en la Feria Internacional del Libro en Bogotá, en Colombia. Aprovecho para agradecer la amable invitación de la feria para presentar este libro aquí en el marco de la feria. Y pues mandar un saludo a todos nuestros escuchas que nos están atendiendo, que amablemente aceptaron la invitación de participar en esta conversación sobre el libro, que pues espero que sea muy interesante. Hay amigos aquí mismo en Bogotá, en Colombia, en Argentina, en Perú, en Panamá, en Guatemala, que nos están viendo, además de los que están en la República Mexicana y en España. A todos ellos les mando un gran saludo y espero tener la oportunidad de iniciar un diálogo interesante y constructivo con todos ustedes. Gracias, Fernando. Ya que empezaste con un recorrido geográfico, me gustaría también decir que este libro que hoy vamos a conversar, porque conversamos con los libros, no solamente con su autor, ha sido ya presentado en España, ha sido presentado en Guatemala, ha sido presentado aquí, por supuesto, en Guadalajara, Madrid. Me gusta pensar que también este excelente recorrido comercial que ha tenido en Latinoamérica, en España, en México, no solamente se ha dado en los libros, en las librerías, sino también por la vía digital. Justamente en una época de pandemia, en una época en la que mucho se ha avanzado a encontrarse en las redes, como lo estamos haciendo ahora, pero también para llegar a la posibilidad de acceder a libros como este que tú escribiste y que ahora nos presentas. Antes de pasar a la materia del libro, ¿nos puedes decir quién es Fernando Viveros, el autor Fernando Viveros, la persona? Ay, pues muchas gracias, Pilar, por la presentación. Sí, en efecto, esta novela se presentó ya desde hace 9 meses en la Feria Internacional de Guatemala, en la FIL de Guadalajara, en España, como tú lo acabas de mencionar, en diferentes librerías, grupos de lectura, con los representantes de los medios de comunicación, y tengo mucho gusto y mucha satisfacción de haber establecido una buena comunicación, una buena conversación con todos los lectores y que pues han manifestado que el tema les interesa y cosa que pues a mí me da mucho gusto, porque yo creo que ese es el principal objetivo de todo autor, que se pueda iniciar una conversación entre el autor y el lector a través de las historias que cuenta. Y bueno, contestado a tu pregunta, pues mira, yo, como muchas otras personas, decidimos iniciar esta actividad de escritor y para publicar lo que escribimos en el tercer tercio de nuestras vidas. Esto no es ni bueno ni malo, simplemente que pues hemos hecho otras actividades profesionales, personales, familiares en las dos primeras partes, y bueno, en estas últimas décadas que nos quedan, pues hemos tenido las condiciones y el tiempo, afortunadamente, de poder dedicarnos de tiempo completo a escribir y a tratar de comunicar. Y básicamente porque yo creo, Pilar, que ya que tocas el tema, creo que algo muy importante dentro de la narrativa como escritor es que, sobre todo en novela, que se tiene que haber pasado por ciertas vivencias, por ciertas experiencias para poderlas asimilar, poderlas decantar, poder establecer alguna categorización entre esas experiencias y sobre todo pues poderlas plasmar en palabras y en historias para contar. Yo creo que hay que haber visto el libro de la vida
hay que haberlo leído, hay que haberle visto la espalda a las emociones, a los sentimientos, a las experiencias, a las personas, para poder captar esos contrastes emocionales que nos ofrece la vida, para que en ese sentido se puedan pues plasmar en estas historias que pretenden lo que toda obra literaria buena persigue, que es tratar de conmocionar, tratar de sacudir al lector, tratar de lograr una reverencia emocional para que podamos nosotros iniciar esa conversación que hemos platicado entre el lector y el autor. Fernando, tu novela, si ya nos vamos adentrando en la materia, tu novela incursiona en presentarnos, bueno, de hecho es el subtítulo de tu libro, seguiremos siendo nosotros, la familia hipermoderna, incursiona en estos dos conceptos, la familia y con ello un reflejo de la sociedad, e hipermoderna con la tecnología que ahora tenemos a nuestros alcances. Por supuesto, haces un poco también de futurismo, de anticipación, de ficción, hacia dónde irá la tecnología. Este género de la distopía o de novela de anticipación, ¿por qué es el que te animó a dirigir tus pasos como escritor en ese sentido? Sí, Pilar, mira, bueno, la ciencia ficción, bueno, como tú sabes, es un género dentro de la narrativa donde pues sus contenidos involucran los logros que se tienen desde el punto de vista tecnológico y científico, en donde reflejan cómo pintan diferentes escenarios en distintos tipos de sociedades basados en estos logros científicos y tecnológicos. Dentro del género de ciencia ficción, pues existen diversas categorías. Una de ellas es la ciencia ficción social, en donde el objetivo de esta categoría es reflejar distintos tipos de sociedades, hacer una crítica a la civilización futura o pasada de esas sociedades y establecer sobre todo un planteamiento de análisis y de imaginación sobre los distintos escenarios que se pueden dar. Básicamente, dentro de esta categoría de ciencia ficción social existe la utopía, que es un formato que presenta, bueno, que se inició desde Tomás Moro con su utopía escrita en 1516, o Campanella con La Ciudad del Sol en 1629, o Nueva Atlántida de Francis Bacon, o La República de Platón, por decir algo, que son proyectos ideales de sociedades que lamentablemente pues, no se realizan. La ucronía es lo que hablábamos de que se refieren a eventos pasados, es cuando se analizan hechos históricos del pasado, pero se les da un giro. Por ejemplo, el hombre en la montaña de Philip Dick, que es el hombre de su castillo, que habla sobre qué hubiera pasado si en la Segunda Guerra Mundial Japón y Alemania hubieran vencido a los aliados, y cuál hubiera sido la relación con los Estados Unidos. Y finalmente la distopía que trata de situaciones o hechos traumáticos que involucran a la sociedad, pero que delimitan una serie de críticas a la pérdida de libertades individuales, a la lucha de clases, a la ética, conformada por estas amenazas externas que se tienen. Pero ahí déjame decirte que hay diferencias entre las distopías clásicas, que se escribieron desde el siglo XIX, en el siglo XX, que fueron una reacción literaria de los escritores de ese tiempo a los conflictos, principalmente bélicos, que se tenían, como fue la Guerra de Secesión en el siglo XIX, o la Revolución Industrial, o las dos primeras guerras mundiales y la guerra de Vietnam, la guerra de Corea en la primera parte del siglo XX, en donde los escritores hicieron una reacción literaria en contra de pues, la situación de totalitarismo que resultó de estos conflictos bélicos. Ahora tenemos situaciones diferentes en estas dos primeras décadas del siglo XXI, en donde las amenazas ya no son tanto conflictos bélicos, sino pues existe el cambio
climático, existen las pandemias, existe la amenaza de un conflicto nuclear, existen las endemias, que son los grupos de pandemias, como es la pandemia de la depresión, la pandemia de la ansiedad, la violencia, la inseguridad, que son este tipo de amenazas externas que en este momento nos está tocando vivir de manera simultánea, o sea que nos está lloviendo sobre mojado. Relacionadas con el COVID-19. Entonces, todo está relacionado y eso es algo que estamos viviendo y que es un reflejo de la vida hipermoderna que estamos viviendo. Y entonces, ¿qué es el objetivo de esta categoría de la ciencia ficción? Pues es propiciar una reflexión, una concientización en la sociedad de cómo está actualmente y cómo podría visualizarse en el futuro. Yo te podría decir que en las distopías tiene dos enfoques principalmente. Uno, pues establecer una especie de atalaya, de punto elevado, donde te puedas tú anticipar, como tú mencionabas, algunos hechos que se puedan realizar en el futuro. Y otro, pues ver directamente cómo esos hechos traumáticos o el advenimiento o la anticipación de esos hechos traumáticos puede causar pues ese grado de incertidumbre, de ansiedad, de depresión, de indiferencia, de encono entre la sociedad. Y entonces lo que se propicia al escribir esto es hacer una crítica de lo que está sucediendo, pero a diferencia de las distopías clásicas, aquí en las distopías que hemos escrito en el siglo XXI, es precisamente captar el sentimiento, la emoción de esas amenazas externas y reencauzarlas, verlas de frente, verlas a los ojos, evitar la incertidumbre y provocar un reencauzamiento sanador, catártico, hacia un deseo utópico de libertad. Bueno, sin mencionar a tu libro, sin hablar de la trama de tu libro, ya nos has dicho de qué trata tu libro, porque tiene todos estos componentes humanos, como vivimos las relaciones de sociedad, que sea no solamente el de la familia, sino el del gran núcleo global, pero también local, porque tienes la particularidad de ver con ese ojo y ver también a través de la tecnología cómo se modifican con el uso de la tecnología las relaciones humanas. Construyes tu novela con 4 personajes inicialmente para el lector, comentar su nombre, que empieza la novela precisamente con un hombre que está confrontado con la finitud de su vida por una enfermedad mortal. Le quedan muy pocos días de vida. Sin embargo, la novela no va a tratar de ese tema desesperanzador de enfrentarse a la muerte. Sí entra con mucha valentía a reflexionar este hombre sobre sí mismo y la novela se va evolucionando a contarnos los otros personajes. Eloy Paz, que es este señor que está a punto de morir, Roberto el hijo, la hija que se llama Vita y la esposa Lidia. El tema muy importante que el libro va a ir desenredando, porque hay un núcleo, hay un nudo en un conflicto sustantivo, y no voy a arruinarles la lectura de la novela, pero sí comentar brevemente, y sigues con Fernando, brevemente si quiero mencionar que el gran telón de fondo es no solamente el gran hermano, la constante posible supervisión, sino sobre todo el acceso a los medios de la biotecnología, de la nanotecnología, la inteligencia artificial, este chip que se puede uno introducir en el cuerpo, no para ser localizado, sino un chip para poder acceder a la memoria, el chip de la memoria. Todo esto ocurre en esta familia porque tomaron una decisión importantísima, que fue decidir que un hijo sea mejorado con tecnologías y con programación genética y una hija sea natural. Cuéntanos sobre esta forma en que decidiste plantear la trama. Mira, la pregunta es muy interesante porque da al punto del diseño central de la novela.
yo utilicé mucho la metáfora, este tropo retórico, para poder identificar una cosa real con que no sea real. Por ejemplo, en el viñedo donde se da en el espacio, en el ambiente espacial donde se desarrolla la novela, pues yo lo ambienté en un viñedo tratando de asimilar al planeta Tierra. Traté de identificar a una familia como la raza humana, como la humanidad, pero dentro de esa familia la agrupé en 4 diferentes sectores demográficos, principalmente, para buscar algún tipo de interrelación. Como tú bien mencionas, yo puse al jefe de la familia como un enfermo terminal. ¿Y por qué un enfermo terminal? Porque es la persona que se formó en los valores, en los rituales, en la educación, en las tradiciones del siglo XX, que tiene reticencia a la tecnología, que tiene incertidumbre de cómo va a ser el futuro, pero que está efectivamente con una enfermedad terminal, como cierto grupo demográfico actualmente. Hay el otro sector demográfico, que es aquellas personas que, como la esposa, que habiendo nacido naturales, tienen un pasado de dolor, de trauma, de acoso, de violación, etcétera, que les hace sentir que la llegada de la tecnología, la inserción tecnológica en sus cuerpos, le pueden dar una salida de redención a sus problemas. Y entonces, en función de esos 2 grandes sectores, deciden formar una familia. Y entonces viene la negociación entre el marido y la mujer. Y entonces dicen, bueno, la mujer dice, bueno, que los 2 hijos sean mejorados con programación genética y con inserción tecnológica. Y el padre, que está más orientado hacia los aspectos de la naturaleza, a la selección natural, a los valores del siglo XX, pues opina lo contrario. Y entonces negocian que sea un hijo, como lo acabas de señalar, un hijo natural y un hijo mejorado. Y entonces vienen los 2 personajes como miembros de esa familia, que por un lado el mejorado pues es aquel que tiene la programación genética, la inserción tecnológica dentro de su cuerpo, tiene un mayor desempeño físico, mental, psicológico, pero se encuentra desadaptado incluso en el interior de su propia familia, porque no son mejorados como él. Y está por otro lado la hija, que nace en un proceso natural, pero que tiene esa capacidad de ese bilingüismo entre la hipertecnologización y el aprecio de la naturaleza. Y entonces ahí viene el cruzamiento de cómo serían las relaciones. Porque yo planteo eso, o sea, ¿cuál sería en un futuro que se diera eso dentro de una misma familia, por bajarlo a un nivel micro? ¿Cómo serían las relaciones entre los hermanos, siendo un hermano natural y un hermano mejorado? ¿Serían relaciones de tolerancia o serían relaciones de apoyo, de empatía, de cooperación, o serían relaciones de indiferencia, de encono, de separación, o de subordinación? Entonces, yo creo que es ese planteamiento de cómo nos vamos a enfrentar en un futuro que viene, cuando las poblaciones sean diferenciadas por la tecnología, es un punto que en la convivencia cotidiana, pues es digno de reflexionarse actualmente. Y entonces, no es un relato que hable exclusivamente sobre tecnologías, sobre programación tecnológica o inserción tecnológica, sino es un relato que habla de varios temas. Es un relato que incursiona en el amor, en el desamor, en la alegría, en la tristeza, en los grandes temas, en los esenciales temas humanos, como es lo que tú mencionabas, la percepción de la finitud, ¿no? El conocimiento de que no vamos a sobrevivir, el contraste con estos ambivalencias que nos ofrece la vida. Y entonces yo creo que es una obra que pues abarca muchos temas, abarca temas, por ejemplo, yo mencionaba la cuestión del acoso en la mujer, hablaba cuestiones de género, hablaba cuestiones de despojo de tierras, hablaba cuestiones de trastornos alimenticios, precisamente por la frustración de la hija al no poder tener el desarrollo
de desempeño que tiene el hermano, o las adicciones que tiene el hermano por no sentirse aceptado y involucrado dentro de la familia. Y en fin, eso trata de asimilar. Entonces yo traté de ahí de buscar un cierto equilibrio narratológico para provocar el interés de los lectores dentro de este aspecto macro, vinculado o transportado a un nivel micro al interior de una familia. En efecto, ejerciste la metáfora incluso en la construcción del libro, y es una de los elementos que ha señalado la crítica, tu uso de la metáfora. También ha señalado, y eso que quería leer, si me permiten, un párrafo en tu libro, han señalado tu manejo de la prosa poética y varias de las herramientas literarias, pero han señalado con muy buena crítica. Mira, como ejemplo de prosa poética, me permito leer esta parte. Y creo que a lo mejor tú tienes una, a lo mejor te pregunto, o sea, si tú tienes algo que nos quieras leer. Y si no, bueno. No, si quieres algo que te haya gustado a ti, me encantaría escucharlo. Muy cerca está el río, centinela de agua fugaz que abraza a la tierra. Entra la voz interior de Eloy. Es un amigo que me ha acompañado en las buenas y en las malas. Es el mismo, aunque cada segundo cambie la sangre de sus venas. Esto se dice Eloy para sí. Un río que conversa y canta, con palabras nuevas, cuando roza las piedras que en su camino encuentra. Eloy lo escucha a diario, cual reloj de agua, porque le recuerda que no permanece en el mismo sitio, que el tiempo corre y que la vida se termina. La de él, cuando su corazón se detenga, y la del río, cuando llegue a donde el mar lo espera. Pues has tenido un recorrido en una novela que, quiero volverlo a decir, tiene los elementos humanistas que nos hacen humanos, que nos dejan seguir siendo a nosotros, pero tienes también esta mirada de cómo va a modificarse la vida que no conocemos. Con lo que conocemos nos vamos a enfrentar a estos nuevos retos que la tecnología, que la inteligencia artificial y cosas, te volviste sin querer en un divulgador de la ciencia sin ponerle acento a ello, lo cual hace que se despierte la curiosidad por parte del lector y también la imaginación. No sé si nos quieres leer tú algo, porque si no tienes algo para leernos, o puedes leérnoslo, y aparte que nos cuentes qué ha sido tu inspiración para este desarrollo de esta primera novela, y entiendo que ya tienes varias más que están horneadas o que están en proceso. Bueno, me has planteado tres cosas que si quieres voy pasando de una por una. Sí, fue una salvaje. Para ir abordando cada una de ellas. Bueno, en primer lugar, efectivamente, una de las cosas que yo podría mencionar es que en la línea del tiempo del proceso histórico de la humanidad, si escogiéramos una etapa, la más interesante, yo te puedo decir con toda seguridad que sería la que estamos viviendo. Por ponerte un ejemplo. Hace 2000 años éramos 170 millones en el planeta. Hoy somos 7.800 millones. Hace apenas 150 años, la expectativa de vida eran tan solo 40 años, 40, 42 años. Hoy, en el año 2021, la expectativa de vida en mujeres es de 86 años y en hombres es de 81 años. Los índices de bienestar han aumentado tremendamente en términos de educación, en términos de alfabetismo, en términos de educación, de salud, de nutrición incluso. Hay gente que dice que incluso los conflictos bélicos han disminuido y los índices de mortalidad han disminuido comparados con los que se tenían en la peste negra, en las guerras, los conflictos bélicos que se tuvieron del siglo pasado para atrás. Y entonces, pero además hay un elemento
que es el elemento disruptor de todo este proceso histórico, que es el desarrollo exponencial de las nuevas tecnologías. Eso no lo teníamos en ninguna época anterior. O sea, el desarrollo galopante de cómo podemos manejar lo que tú has mencionado de las nuevas tecnologías, como la nanotecnología, la biotecnología, la inteligencia artificial, la robótica, esos elementos de promoción civilizatorios no lo teníamos anteriormente. Y yo creo que eso causa una total diferencia con lo pasado. Y entonces, en ese sentido, pues la riqueza de poder reflexionar sobre esto es porque tenemos que ejercer nuestra libertad para girar nuestros ojos y promover la reflexión en estos temas de cómo involucrarnos con las nuevas tecnologías, cómo hacer que esas nuevas tecnologías y este mundo entre dentro de nuestra vida cotidiana. ¿Y por qué lo hago esto? Y es aquí donde toma sentido lo que tu primera pregunta de la distopía. Porque en el momento en que reflexionemos con esto, vamos a tener mayor capacidad de involucrarnos, de asociarnos, de tener esa identidad, sentido de pertenencia, al identificarnos con el otro, con el ser humano. El concepto de la otredad, en el sentido de que yo existo en el momento en que me veo en tus ojos, es la posibilidad de la sobrevivencia de la raza humana. Si no se ocupan estos espacios de reflexión con esta convivencia pacífica de empatía, de solidaridad, pues los espacios se llenan y se van a llenar con mensajes de odio, con mensajes de violencia, con mensajes de racismo, de discriminación, y que eso va a producir efectivamente pues unas situaciones muy probables de violencia que nos dificulten mucho la convivencia pacífica y constructiva. Entonces, esa es una primera reflexión de por qué yo me decidí a escribir en este género de las distopías. En un segundo lugar, pues creo que como mencionaba yo antes, pues trato de utilizar la metáfora, como tú lo has dicho, pero no solo la metáfora, hay situaciones, figuras sintácticas, tropos retóricos que se hacen, la metonimia, la alegoría, el símil, el símbolo, la sinestesia, que utilicé todos estos tipos de recursos, de tropos retóricos para poder darle una caracterización estilística a la novela. Es por decirlo y contestar tu pregunta desde un punto de vista también metafórico, escribir una novela es como construir una casa. Tienes que primero pues ver el terreno, ver la mecánica de suelos, plantear los cimientos, establecer el plano, hasta que finalmente entras en los detalles, construyes las ventanas, las puertas, hasta concluir en las cerraduras y en las llaves, ¿no? Y entonces ese es un aspecto que se desarrolla a través de esos recursos estilísticos y narratológicos que yo empleo. Y bueno, en tercer lugar, pues si quieres, que hay pasajes, ¿no? Que pues, la verdad a mí me gustaron mucho, y que lo voy a decir sin hacer el spoiler de nada, ojalá que nuestros lectores lo hagan. Mientras le cuentas, Fernando, nada más deja comentar que ya están llegándonos las preguntas y vamos a, quizás después de que empieces con esta lectura que vas a hacer, podamos comenzar Yo leo este fragmento para terminar tu sección de preguntas y regresamos a las preguntas. Me permito anunciarlo para que si alguien más también quiere mandar, pero ya tenemos aquí varias preguntas que quisiera leer. Adelante. Por ejemplo, dice así: el vuelo no se detiene. Nadie lo obliga a flotar en el aire para mirar desde arriba. Vuela sin rumbo. Aparece en algunos lugares donde ha estado antes. Puede ver la espuma de las cataratas del Niágara, la selva que cobija las pirámides de Chichén Itzá, la anaconda verde que nada en el río Amazonas, las gaviotas negras paradas en los brazos del Corcovado del Río de Janeiro, los pingüinos en las playas de Ushuaia, los jardines de coral en el mar de Bora Bora. El viento hace volar la arena dorada en las pirámides de Giza, los elefantes bañarse en Tailandia, las cebras que corren y las jirafas que mastican en Kenia, los hipopótamos y los cocodrilos escabullirse en Sudáfrica, los leones de melena
olor azabache rugir en Tanzania, un barco que llega a Barcelona, alpinistas que escalan el Monte Everest, vecinos que comen mariscos en Bilbao y turistas que suben a la Torre Eiffel, recorren la muralla china y caminan por el Taj Mahal. No hay en él la sensación de alguna carencia, no desea ningún tipo de placer, ya no está en espera de nada. Se hace un silencio tranquilizante y de pronto se empareja a su vuelo Alma del Palmar. No sabe de dónde ha salido, solo que está junto a él, que se miran y sonríen, que se toman de la mano. En medio de las nubes, con el amor de mi vida, piensa con emoción. Se siente a gusto, le encanta así tal cual es. No le agregaría ni le quitaría nada a su cuerpo, mirada o sonrisa. No tiene ninguna inquietud ni comparación. No hay nada tenso, doloroso o artificial. No hay celular ni red social que responder. No hay sentido de propiedad hacia el otro. Ella solo vuela y él también. Y los vuelos, aunque parecidos, son distintos, pero no se excluyen. Y cada quien es, sin que tenga que desaparecer por nadie. No hay entregas incondicionales ni sacrificios en lo que alguno se pierda. No hay normas ni expectativas. No espera que le llene sus carencias porque no las hay. Ha olvidado cómo la sociedad lo indujo a amar. El pelo rojo de Alma flota libre entre el viento. Se ponen abajo, arriba y a un lado y uno del otro. Se abrazan y se acarician sin dejar de volar. De pronto, una luz intensa los rodea por completo y ellos, tomados de la mano, con suavidad y ternura, se desvanecen en círculos y en espiral y se dirigen hacia el lugar de donde brota esa cálida luz que cándidamente los atrae e ilumina. Es una parte de las más hermosas del libro, francamente, lo debo decir. Mira, de hecho, una de las personas que nos están mandando preguntas ya hace una pregunta que yo había querido guardar para el final. José Rodríguez Pastor de Perú te felicita por la obra y te invita a presentarla en Lima. Pregunta si en tu opinión, ¿qué en tu opinión es lo que se espera de un escritor? Yo te quería preguntar, ¿qué es lo que esperabas tú del lector? Pero bueno, ahora se nos complementa las dos. ¿Qué se espera de un escritor? Nos pregunta José Rodríguez Pastor. Bueno, mira, pues agradezco la pregunta del señor Rodríguez Pastor y yo te puedo decir que creo que lo había esbozado anteriormente. Básicamente se espera del escritor dos cosas fundamentales. Uno, que sea ese grumete que se sube al asta del barco, a ese punto elevado, que puede ver hacia adelante y anticipar las tormentas o anticipar el buen tiempo que viene. O puede también ser esa antena social, que tenga ese contacto con la gente, que tenga ese contacto con las emociones, con los sentimientos, para poder captarlas, poder saber qué les duele, qué les entristece, qué les alegra, qué los hace vibrar y poder combinar esas emociones y traducirlas en palabras, en versos, en rimas, en prosa, para poder contar historias. Eso es lo que yo podría contestar que se espera de un escritor. No, Ahora, si Humberto quieres, Eco decía... contestando tu pregunta, que decías que me iba a hacer una pregunta. Iba a refrasearla, sí. Adelante. ¿Qué es lo que se espera o qué Del yo esperaría de un lector? Pues mira, yo lo que espero del lector es que creo, yo estoy absolutamente convencido de ello, que la lectura es aquel regalo placentero de conversación entre el lector y el escritor. O sea, es aquella posibilidad que tiene el lector de conversar con amigos o maestros vivos o muertos sobre el libro de la vida, para poderlo contrastar con el libro de la vida del lector y poder establecer algún tipo de catarsis, algún tipo de esperanza hacia el futuro. Entonces, este es un acto de involucramiento, de conversación que se tiene. Es algo, por ejemplo, que Quevedo, no sé si recuerdes, Quevedo escribió un soneto desde la torre, que se llamaba, en el sentido de retirado en la paz de los desiertos.
con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con los ojos a los muertos. Y entonces, ese es algo pues también que abre una grandísima puerta de comunicación en donde el lector se ve pues ciertamente beneficiado por esta conversación que se tiene, porque es una grandísima oportunidad de descubrir otros mundos, es oportunidad de viajar sin equipaje, sin maletas, sin brújula, sin botiquín, sin reloj de mano, sin pasaporte, a otros tantos mundos. Y yo creo que esa experiencia lo expande, lo hace mejor. Entonces eso es lo que yo esperaría, que nos diéramos esa oportunidad de conversación entre ellos, para que los dos, después de este acto de generosidad enorme, que es el acto de lectura, podamos estar más relajados, más sosegados, con mayor capacidad de serenidad en nuestro recuerdo y con mayor esperanza en nuestra imaginación. Pues tengo otra pregunta. Nos dice Luis Botero desde Bogotá. Ya que eres escritor tardío, ¿qué le diría el Fernando Viveros de hoy al que fue de joven? Pues, mira qué buenas preguntas están haciendo nuestros amigos latinoamericanos. Pues yo le diría al señor Botero que yo, el Fernando Viveros de hoy, al Fernando Viveros joven, le diría sin sermones, le diría sin regaños, le diría sin reclamos, que viviera su vida con la intensidad suficiente como para vivir, como para aprender, como para recordar y como para sonreír. Y que teniendo esas posibilidades, pues vivir intensamente las posibilidades del libro de su vida para después contrastarlo y compartirlo con los demás. Hablando del libro de la vida, Sandra Calvo Sotelo Ortega, desde Madrid, dice que los escritores deberían tener tendencias políticas. ¿Cuáles son las tuyas? Bueno, pues mira, yo creo que involucraría mis preferencias políticas, involucraría prácticamente aquella oferta política que tuviera tres categorías. Primero, que tuviera una dimensión para que cumpliera con la cobertura, sin distinción de edad, sexo, género, clase social, ni antecedentes de ningún tipo, que tuviera la accesibilidad a los servicios públicos y a las oportunidades de desarrollo. Ese sería un primer punto. Un segundo punto sería que yo estaría receptivo a una oferta política que tuviera en claro que los problemas actualmente son globales y que necesariamente se tienen que buscar soluciones globales en términos de cooperación para la construcción de este futuro viable que nos permita tener una convivencia pacífica y constructiva. Y en la tercera categoría, yo estaría abierto a una oferta política que fortaleciera los lazos artísticos y culturales para lograr mayor identidad en uno mismo, en un reflejo con los demás, para poder tener un sentimiento de pertenencia y sobre todo un reforzamiento de su sentido de la vida y con esto mayor apetito de futuro. Tenemos otra pregunta de Sandra Botticelli desde Buenos Aires. ¿Qué les dirías a los jóvenes que hoy estudian desde casa y padecen el encierro por la pandemia? Mira, es muy interesante también lo que plantea la señora Botticelli, porque yo le diría a los jóvenes que hicieran multitasking, pero no el multitasking como lo concebimos actualmente, en el sentido de estar en varias pantallas o en varias actividades a la vez. Yo le propondría a los jóvenes de hoy que hicieran multitasking y que hicieran este ejercicio de comparación, pero entre el libro de sus propias vidas con el libro de la vida de los otros amigos o maestros vivos o muertos que pueden encontrar en los libros. Para hacer esa comparación, para hacer esa integración y para hacer esa complementación de las experiencias y así tener una mayor capacidad de recuerdo y de imaginación.
Muchas gracias, Fernando. Tenemos también a Luis Bernal, de la Ciudad de México. ¿Dónde se consigue tu libro? ¿O se consigue Mira, ya más de uno de tus libros? sí, claro. Ahorita afortunadamente ya se está agotando la primera edición. Están en las librerías, están en Gandhi, en Sótano, en Bonville, en el Fondo de Cultura, en fin, están en la mayoría de las librerías. Y ¿Plataformas digitales? plataformas digitales están en Kindle, están en FNAC en España, está en la Corte Inglés, están en Amazon, en fin, pueden conseguirlo como lo han conseguido, pues sin mayor problema. Es tus próximos libros, decías, te preguntaba que si ya tenías más de un libro, si se puede conseguir ya más de un libro. Son también distopías, son también una relación entre los retos que hay con la nueva tecnología, con las muchas nuevas tecnologías. No, pues, mira, Pilar, pues Eso no vas a dejarlo, ese es el tema. este género de las distopías y de las novelas de anticipación da para mucho y yo ya está por entregarme ya la publicación de los ejemplares de la siguiente novela, que se va a llamar Resistiremos, que ya están por dármela, que la voy a presentar en Madrid el 6 de septiembre y voy a firmar ejemplares, al igual que voy a firmar ejemplares de Y Seguiremos Siendo Nosotros, el 11 y 12 de septiembre en la Feria del Libro en Madrid, en el Parque del Retiro. Ahí voy a estar para que, por si nuestros amigos que estén en Madrid o los que vayan a estar ahí, pues con todo gusto me dará muchísimo placer conversar con ellos durante esta firma de ejemplares. Y voy a estar el 6 de septiembre, como lo mencioné, presentando esta nueva novela en la Embajada de México en España. Fernando, hablabas hace un momento de la juventud. Te hacían la pregunta de qué le dirías a tu yo joven. ¿Qué le dirías a tus contemporáneos? Pues a los contemporáneos, básicamente es eso, que tengamos esa oportunidad de reflexionar juntos. Mira, yo creo que una de los activos que ha tenido esta pandemia es que en principio metió el freno al tren bala de la aceleración y del vértigo tan poderoso que estábamos viviendo hasta marzo del año pasado. Metió el freno y nos metió en la recámara de la pausa. Y metiéndonos en la recámara de la pausa, escuchamos la música del reencuentro, que es el silencio. Y con el silencio viene el reencuentro en lo individual. Todos, yo creo que de una u otra manera hemos tenido oportunidad para reflexionar internamente, para reencontrarnos individualmente con los temas esenciales de la vida, porque son los que ya hemos mencionado y que se han tratado por los clásicos durante muchos años, que es ese encuentro, la incertidumbre, la fragilidad de nosotros como especie, la finitud como personas, como seres humanos, la posibilidad de entrar en los contrastes emocionales del amor, del desamor, de la alegría, de la tristeza, del poderosísimo recurso que tenemos con el sentido del humor para enfrentar la tristeza y la desgracia. Y todos esos elementos que yo manejo en la novela de Y Seguiremos Siendo Nosotros, yo le propondría a los contemporáneos que también esta suma de reencuentros individuales con cada una de las personas va a formar la otra necesidad que ha surgido, que es la necesidad del reencuentro con lo colectivo. Es decir, esta necesidad del reencuentro con lo colectivo es la sumatoria de los reencuentros individuales cuando nos damos cuenta que los problemas nos rebasan a todos, sin importar clase social, sin importar edad, sexo, religión, ni posicionamiento político. Y que los tenemos que enfrentar, como lo mencionaba yo anteriormente, con acciones de cooperación, con acciones de empatía, con solidaridad para encontrar juntos. Y eso es lo que yo contestaría a tu pregunta, ¿qué le diría a mis contemporáneos? Que nos diéramos esa oportunidad de conversación, de reflexión conjunta para imaginar un futuro viable, un futuro posible y poder encauzarnos hacia un mundo en donde podamos construir una convivencia pacífica y constructiva. Hacían ya la pregunta sobre
posiciones políticas que podrías tener o que los escritores deben de tener una posición política de acuerdo a quien nos hacía la pregunta. En el tema de género, también los escritores tienen que tener una posición sobre género. ¿Tú te consideras un feminista? Yo me considero un profundo hombre respetuoso de las mujeres y no solo de las mujeres, sino también de las personas que tengan una identidad no binaria. En fin, yo me voy más hacia el ser humano. O sea, tener esta posibilidad de respeto por el simple hecho de pertenecer a la raza humana. O sea, el elemento de reflexión aquí es, ¿estamos a punto de extinguirnos como raza humana o de conservarnos y mejorarnos con nuestro desempeño mental, físico y psicológico, o conservarnos como estamos de manera natural, como raza humana, con un concepto de valores vinculados al respeto de la naturaleza humana que estamos viviendo? Y entonces, contestando tu pregunta, yo me iría un poco más allá, abriría un poco más la sombrilla del respeto hacia todo lo que se considere como raza humana. En tu novela nos planteas distintos personajes de mujer. A la hija Rita, a la esposa Lidia, con distintos tipos, como ocurre en la vida, con distintos tipos de dificultades para avanzar y para realizarse. ¿No sientes que en algún momento tener que contar la vida, de poner tu trama reducido en 4 personajes, o tan rico como en 4 personajes, también te permite salvarte de las estigmatizaciones? ¿No te bloquean, no te atrapan los 4 personajes para tener que dibujar rasgos muy particulares en uno y en otro? No, precisamente ese fue el gran reto al construir y al diseñar todo el aparato, ¿no? Lo comentaba yo, todos los cimientos y la obra negra de la novela. Precisamente cuando estás en ese diseño arquitectónico de la novela, pues tienes que plantear también esta distribución de personajes por género, por orientación política, por orientación humana, por gustos, por preferencias. Y entonces ahí involucra, ahí está el gusto del escritor estilístico para poder brindar a la novela, a la estructura de la novela, para hacer una novela balanceada, el equilibrio suficiente para que estén todos los personajes debidamente bien construidos, bien armados y que puedan tener el objetivo último, que es la identificación del lector con algún sector de estos, lo que reflejan los personajes. Entonces, no, de ninguna manera yo traté de buscar ni estigmatizaciones, ni lugares comunes, ni estereotipos, sino que al contrario, o sea, traté de reflejar lo que en estos 4 miembros de la familia, que son los personajes principales, porque también hay personajes secundarios que aumentan y que complementan ese equilibrio que estamos mencionando, no nada más se construyen en esos 4 principales personajes. Traté de buscar esos equilibrios y por eso están 2 hombres, 2 mujeres dentro de los personajes protagónicos, e igualmente está dentro de la pareja de la hija con la pareja del hijo, con los hijos que vienen y que se conocen. También hay un cierto balance y un equilibrio desde la perspectiva de género. Sin adelantar el final de la novela, ¿qué le dirías al lector? Que va a encontrarse un final catastrofista, que va a encontrarse un final feliz, un final redentor, para que no. Pues mira, yo preferiría pues que este fuera un elemento sorpresa en el lector, ¿no? O sea, y la interpretación que dé cada lector precisamente es aquello que es un elemento indispensable y sine qua non que tiene que tener el autor. O sea, que no orientar al lector a ninguna
de las vertientes y las posibilidades de resolución, sino que se brinde la oportunidad de establecer lo que habíamos estado haciendo, de esta conversación, y que de la conversación pues surjan las conclusiones, surjan los juicios, surjan las identificaciones con los personajes, surjan detonar los procesos de imaginación dentro de los lectores, para que ellos mismos también puedan propiciar un ejercicio de decir, híjole, yo hubiera acabado de esta manera, autor, o yo hubiera resuelto este pasaje o esta subtrama de esta otra manera, o al revés, que pueda decir, caray, me respeto, autor, porque las resoluciones que se iban dando en las diferentes tramas, en las tramas, mantuvieron el suspense de toda la novela y llevaron de una manera natural a la gran conclusión, al gran final de la novela. Entonces, yo me reservaría... no nos adelantes el final, eso no. Para propiciar precisamente este ejercicio de conversación y sobre todo de imaginación en el lector. Nos hemos adentrado ya en la tecnología, si podemos decirlo, porque pues, tecnología existe desde que hay civilización. Pero en esta revolución que estamos viviendo digital, ¿hay vuelta atrás? No lo planteas en tu libro, pero si vas a seguir con la distopía y vas a seguir en este campo de conocimiento. Yo siento que aquí el gran reto es la convivencia con este nuevo pasajero dentro del tren del viaje de nuestra vida como raza humana, que es la tecnología. Puede ser, y la tecnología también no hay que ser maniqueísta, sino que hay que tratar de verla y distinguirla en relación al uso que se le dé a la tecnología. Es como la metáfora muy usada por Humberto Eco, en donde decía que pues, el cuchillo puede servir para cortar una deliciosa carne, para preparar una deliciosa ensalada, o puede servir para agredir a alguien con violencia. Entonces, es dependiendo el uso que se le dé, yo creo que ese es el resultado que se obtendría. Yo pienso que no hay marcha atrás porque no se puede salir. Fíjate que hay una obra, por ejemplo, de Philip Dick y de muchos otros escritores, en donde tratan de plantear qué pasaría, por ejemplo, si se fuera la luz o se perdiera la energía eléctrica. Yo aquí plantearía qué pasaría si nos quedáramos sin la tecnología, sin las nuevas tecnologías, sin la inteligencia artificial. Yo creo que ya el ritmo de la vida que se está manejando ya es muy difícil que pueda haber marcha atrás. Entonces, lo que tenemos que hacer son básicamente cosas muy sencillas. Primero, replantearnos hasta dónde puede llegar nuestra libertad para entrar y salir de las nuevas tecnologías. Y eso, promoverlo y educarlo a las nuevas generaciones, para que las nuevas generaciones no estén encadenadas a estar como ahorita estamos 13, 15 horas diarias enfrente de una pantalla, sino que ellos puedan decir, bueno, estoy enfrente de una pantalla porque tengo la escuela a distancia, porque tengo el trabajo a distancia, pero tengo mis horarios muy bien identificados y los horarios en donde no estoy en contacto con la tecnología y que estoy en contacto con la naturaleza, los respeto a carta cabal. Y entonces yo creo que ahí es una cosa muy importante. Y la otra, pues también ver en cuestión de los algoritmos, que eso es de lo que te va a tratar la próxima novela que voy a presentar el mes que entra, es precisamente hasta dónde involucra la libertad versus la llegada de estos algoritmos, de esta manipulación que hacen de nuestras emociones para anticiparse a las decisiones. Y entonces en ese momento, pues yo creo que ahí vamos a tener un gran reto para poder enfrentar, tal vez con algoritmos vacuna, tal vez con una capacidad de señalarnos cuando estamos siendo manipulados o no, en términos de consumo, en términos de preferencias sociales, en términos de preferencias informativas, que eso se ha pues convertido las redes sociales, ¿no? Y el Internet en un centro comercial, en un centro de información,
y en un centro de interacción social. Entonces yo creo que nosotros deberemos tener un reforzamiento grande dentro de nuestra propia libertad para entender la vida hipermoderna, y ese es el objetivo de esta serie de novelas que escribo, para entender la vida hipermoderna y poder hacer este ejercicio de dirigir la mirada hacia un acto de convicción y de limitación y de libertad interna en el uso y en la convivencia con la tecnología. Si el lector quisiera entrar en contacto contigo, ¿hay alguna forma en que...? Claro, estoy en las redes sociales, tengo la página de autor, que es @Fernando Viveros Autor, tengo las redes sociales en Facebook, estoy en Twitter, estoy en Instagram, como Fernando Viveros Autor, y cualquier persona, y nada me daría más gusto de poder establecer esta conversación, porque, repito, esta conversación entre el autor y el lector, no es nada, no es otra cosa más que un gran regalo que nos ofrece la vida para integrarnos y para identificarnos como seres humanos. Y además hemos tenido oportunidad de hablar de esta obra, de hablar contigo, de interactuar con algunos de las personas que han estado en las audiencias, que nos han enviado sus preguntas. Finalmente, estamos cercanos a tener que despedirnos. Agradecer nuevamente a la FILBO. ¿Quisieras dar una visión final con la cual quisieras cerrar esta conversación que hemos tenido? No, pues yo agradezco finalmente a la FILBO que haya tenido pues la gentileza, la generosidad de invitarme a participar dentro de la feria. Yo creo que la feria es una fiesta donde están escritores, editores, libreros, y sobre todo lectores, en donde conviven con es como estar alrededor de una fogata, ¿no? Para seguir hablando metafóricamente, en donde el fuego es el conocimiento, es esta conversación que tanto hemos hablado. Yo agradezco muchísimo a la feria, agradezco muchísimo también a los amigos, a las personas y lectoras que se tomaron la molestia de hacer estas preguntas muy interesantes todas, y sobre todo a los lectores que pues me han seguido. Yo los espero. Voy a hacer esta presentación de estos nuevos libros en Madrid. También voy a estar en la FIL de Guatemala a fines de el 3 de septiembre voy a estar en la FIL de Guatemala, y voy a estar también en la FIL de Guadalajara, y así pues la cuestión es estar cerca y acercarnos y promover esta conversación, este diálogo permanente entre seres humanos y que coinciden en un maravilloso gusto y un maravilloso placer, reitero, placer en torno a la lectura. Muchísimas gracias, Fernando Viveros. Muchas gracias por esta maravillosa aventura de imaginarnos en el presente, porque ya estamos con estas tecnologías y seguiremos siendo nosotros, esta hipermodernidad en la que nos encontramos, pero en la que sin embargo te diste la libertad de seguir imaginando y la llevaste quizás a algo que ocurrirá en el futuro cercano o quizás no, pero en todo caso sí hay una mirada provocadora, provocativa aquí para la reflexión, tú lo dijiste varias veces, pero también para ver con otro sentido este avance de la tecnología y con una gran curiosidad en la que todavía tenemos y en la que seguiremos teniendo, no me queda la menor duda, la capacidad de ejercer nuestra elección sobre, como lo que decías, qué usos y de qué manera. Pero para eso sí hay que leer. Novela, hay que tomar más conocimiento y está en los libros. Sí, agradezco mucho tu participación, Pilar, una periodista y una persona tan ocupada como tú. Agradezco tus comentarios y pues nos estaremos viendo en el curso de la vida, y agradezco mucho a todos los que nos han hecho el favor de estar con nosotros. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Fernando Viveros. Muchas gracias, Filbo. Muchas gracias, audiencias de esta Feria Internacional del Libro de Bogotá.